300 años sin morder humanos. 300 años. 300 años a base de vacas que yo ya estaba pensando en iniciarme al veganismo, ¿eh? Y una noche me tomo un Bloody Marys y me cargo a un tío. ¡Drácula! El vampiro gallego. Poco a poco, a medida que se me va pasando el efecto de la mierda tóxica esa que me tomé. Bueno, y gracias también a la sangre que me han mandado mis hermanas, ¿eh? He ido acordándome de lo que pasó anoche. Yo todavía no sé cómo acabé bailando breakdance en el techo, pero sí me acuerdo de Lucy, sí. Me dijo que a ver si me daba un poco el sol, que parecía un cuadro del Greco. En realidad el Greco me pintó 2 veces. Ah, pero es otra historia, eso está buenísimo. Lucy no, el Greco. A Lucy también. Buenísimo de sabor. Aunque de cuerpo no estaba mal tampoco. No llegó a más. Porque yo no quise. A todo esto, parece que yo estaba en un bar gay. Gay, para los que no lo sepáis como yo, dícese de un varón que solo le gustan otros varones. A ver, que yo no sé por qué los humanos no disfrutáis del sexo y ya. Que esto de autolimitarse... Pero ya vosotros, ¿eh? ¡Madre mía, qué desastre! El asunto es que nos pasamos la noche de juerga y acabamos en un sitio que estaba abierto hasta el amanecer. Y poco antes de que saliese el sol, él dijo que no quería irse a dormir y... pues acabamos en mi casa. Una cosa lleva a la otra y yo no tenía protección. ¡Chicos! ¡Usad protección! Total, que se me debieron de ir los dientes una vez. O 2... 3, a lo mejor. O muchas más, hasta que literalmente se la chupé toda. La sangre, ¿eh? Yo intimidades no cuento. ¡Qué mal, qué 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 mal! También os digo que yo llevaba palo seco desde que salí corriendo de mi pazo por culpa de Juanan el asesino. Y uno no es de piedra. De piedra son las gárgolas. Otro rollo que... y algún golem también. A ver, eso de que Madrid tampoco tenga vacas no ayuda a nada, ¿eh? Bueno. Ni vacas, ni ovejas, ni un pollo grande. Las palomas no cuentan porque las palomas son las ratas del aire. Entonces voy volando yo y me cuento... Ya lagrimo oírlo, ¿eh? Mira. Menos mal que ahora ya tengo aquí la sangre de mis hermanas, ¿eh? Porque esto no puede volver a pasar. Tardó en llegar la sangre porque me costó muchísimo hablar con ellas, ¿eh? No entienden internet, no tienen móvil, ni siquiera tienen teléfono fijo. Y les tuve que mandar una carta como si esto fuera 1923. No, pero no, esto no es excusa, ¿eh? No es excusa. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Soy un desastre y no puedo volver a perder el control de esta manera. Total, que ¿con qué cara venía yo ahora a contaros que habían matado a un tío? Antes de nada, decir que yo llevo años concienciado con el consentimiento. Solo sí es sí. Y no es aceptable transformar a una persona que está inconsciente. Claro, es que el rapaz había perdido mucha sangre y así no iba a sobrevivir. Así que, Lucy... lo siento mucho, espero que me perdones, pero... ahora eres un vampiro. Antes de nada me gustaría decir que yo llevo años concienciado con el confinamiento, ¿no? Con el... No sé por qué empezó a reírse antes de decir confinamiento. Porque sabía que no llegaba. Iba para allá. Conciencia con el confinamiento. No. Consentimiento.